Señores, y llegó el día. Ella está celebrando 21 años y nosotros en casa tenemos la costumbre de a las 12 de la noche del día del cumpleaños celebramos el cumpleaños feliz. Y como no soplaste vela, vamos a soplar esta. Cumpleaños feliz, te deseo yo a ti. Cumpleaños, Barbarita, cumpleaños feliz. Un deseo. Claro, la primera vela la tiene que soplar conmigo. Mira, son las 12 de la noche del 13 de agosto. Es el día en donde esta niña cumple 21. A mí se me fue rápido. Miren la torta. Tienen tatuaje. La muñeca tiene un tatuaje. La muñeca es una Barbie. La muñeca sopló la vela y parece que se tomó algunas cositas. ¿Qué será que se tomó? Dios mío, ¿será que le lavamos la cara? Se tomó un casamigo, no sé. ¿Un qué? Un casamigo. ¿Qué es un casamigo? Que alguien me diga que... Mira, me llené la peluca de torta. Dios mío, ¿qué es un casamigo, Bárbara Camila? Sabrás tú, no sé. Yo lo sabía en mi época que era un casamigo, Don Julio. ¿Qué es eso? Yo, de verdad, sinceramente, lo que sabía era que era el Sex on the Beach, que era un traguito. Pero eso no son tragos, son marcas de alcohol. Marcas de alcohol, exacto. Ah, bueno, ahí sí es peor, yo no. Cuéntame, ¿qué has vivido en 21 años que hoy recuerdes? No, exacto, pero en 21 años dame tus 3 top moments. 3 top moments, o sea, ¿de qué? ¿De vida? Bueno, me acuerdo cuando agarré y me compré la Barbie tal. Me acuerdo. 15. Ajá. ¿Cuáles son tus 3 momentos? Escúchame, de tus 3 etapas de la vida. Cuando estabas chiquitica, cuando ya te convertiste en una teenager. Y cuando ahora ya pasas a... Bueno, como la niña cumplió 8 años este año, yo recuerdo que cuando yo cumplí 8 años, yo no me sentía bien el día de mi cumpleaños. Yo tenía como una crisis estomacal. Entonces no la pasé, o sea, la pasé bien, pero estaba vomitando. Para mí, número 8, en comparación a los 21, que uno se vomita a los 21. Recuerdo mis 15, como no, que no puedo creer que ya eso era, que hace 6 años. Hace 6 años le celebré los 15 años a esta niña. Sí, exacto. O sea, para los 21, esta torta que están viendo acá, yo recuerdo que yo había visto esta torta, creo que para mis 19, algo así. Y había visto que alguien estaba cumpliendo años y había visto esta torta como una inspiración de otra persona. Le dije, oh my god, mami, cuando cumple 21, o sea, quiero esta torta, quiero una Barbie, porque yo creo que para mis 19 fue Bad Bunny. He tenido diferentes temas. Uno de esos cumpleaños fue como estilo Barbie, o el año pasado, porque el año pasado fue cuando salió la película Barbie. Entonces era como la moda de Barbie, con Barbie bien comportada, Barbie clásica, Barbie bonita, you know. Entonces yo dije, este próximo año quiero otra vez Barbie, pero Barbie un poco más mal portada. Ella quería una Barbie borracha. Yo cuando le digo, Bárbara, pero como mi mamá me había dicho, ¿qué es eso? O sea, no seas tan... Hay una palabra que ella dijo, pero no seas tan... O sea, no, o sea, tú... Porque yo le digo a ella, si nosotros no tomamos, y además que... Les voy a decir una cosa, yo sí creo... yo había hecho un Get Ready With Me, un video hace unos días, y le había preguntado a la gente cuál es la edad de mayoría en sus países, porque yo me había hecho un facial el otro día, y mi facialista, que es de Honduras, me había dicho que la edad de mayoría en su país, en Honduras, es a los 21 años. En Venezuela es a los 18. A los 18, pero ella dijo que, o sea, porque aquí, entonces yo le había explicado que aquí en los Estados Unidos es un poco complicado, o sea, no sé por qué. Pero no, yo lo que creo es que es un poco como hipócrita, porque... A los 18, y que a los 21 es que toma, a los 21 es que te vas a tomar tu primer trago. A los 18 eres considerada adulta, o sea, legalmente, en los ojos de los gobiernos. Yo comencé a pagar taxes a los 18, pero es a los 21 que estoy comenzando a tomar. Entonces...
Bárbara Camila, no se vale mentir. Legalmente, o sea, me parece cómico es que eso es lo que... tradiciones, o sea, hispanas, o sea, ¿me entiendes? O sea, en Venezuela, en Honduras o en Nicaragua, y que me escriban... En España, o sea, que me escriban todas las mamás de la gente. En Alemania es los 16. Por eso te digo, yo creo que es más honesto que dijeran, porque los niños, a mí no me gusta el alcohol para nada, yo no tuve que esperar una edad para tomar, pero la verdad sea dicha que aquí, si hago una encuesta, ningún muchacho esperó hasta los 21 años para tomarse una bebida alcohólica, de esos cócteles bonitos que se toman las muchachas cuando van, que si martini, que si Sex on the Beach. Dime otro. Espresso martini. Otro. Margarita. Otro. De hoy en día, un ¿Sí? mojito. Ah, exacto, mojito. Aquí, esta muchacha parece que se tomó unos cuantos mojitos y se cayó en la torta. Amalia Victoria lo va a disfrutar gracias a Dominican Cake by Liz. Ella dirá, ¿y por qué el me visto así? ¿Qué significa eso? A María Victoria con 8 años no le vamos a explicar todavía. Además, no tomes y manejes. Nunca. Tú que me estás viendo. Igual Barbarita nunca lo hace. Claro que se ha probado aquí en casa. Cuando cualquier momento yo prefiero que pruebe conmigo. Ese tal vez es el mensaje. Siempre le he dicho que uno tiene que estar preparado para lo inesperado. Estoy feliz de estos 21 años. Estoy agradecida con Dios porque el día que te puso en mi vientre, creo que me cambiaste la vida para siempre. Fuiste mi primer todo, eres mi primer todo, la mujer de mi vida, mi mejor coach, la que me enseñó la resiliencia. No. O sea, sé que todavía soy joven, pero es increíble cómo han pasado los años. Yo recuerdo que... Dicen que ahora nos parecemos. Es que nuestro lavaplato terminó de lavar. No lo cierre, que se están esterilizando los tragos. Agarra a la Barbie, que creo que la están lavando. Yo recuerdo cuando yo tenía la edad de María Victoria, o sea, lo normal de una niña, que uno decía, ay, ya quiero ser grande, ya quiero ser adulta, quiero ser lo que sea, no sé qué. Es como que cuando ya viene el día, es como ya va. No, regresa para atrás. Quiero tener la edad de María Victoria. ¿Es mejor ser adulta o ser niña? Bueno, los dos tienen sus encantos, obviamente. No puedo decir que, oh my God, que no he disfrutado de mi adultez o de mi independencia. Claro que sí, pero definitivamente creo que los cumpleaños o la vida como tal es como... Lo ves a través de los ojos de un niño, es como pura magia, o sea, pura, inocencia. No pierdas a tu niña, no pierdas a tu niña. A los 8 años, por cierto, había ido a Orlando, me habías llevado a Disney. Sí. Y fue uno de mis cumpleaños súper divertido. Yo me disfracé de Ariel, no, de sí, Jasmine, de muchas princesas, Jasmine fue una de ellas. De hecho que quiero que veas la película, ¿ya la viste, amigos imaginarios? No, esa es la de Imaginary Friends. Yeah, Imaginary Friends. Nunca... Pero nunca, no importa, después lo mandamos a la tintorería. Vamos a Grows en Gables. Mira, nunca pierdas, ni tú tampoco que estás viendo este video, a tu niña imaginaria, a esa niña chiquita que tenía amigos imaginarios, porque cuando uno crece, tal vez eso el consejo, que no me gusta darlos, pero en esta oportunidad tengo como licencia de dártelo, no perder nunca la niña que uno lleva adentro, porque esa niña te va a llevar a esos momentos felices, a esos días en los que eras felices con poco, esos días en los que eras cero complicación. Y uno cuando crece, uno a veces se complica la vida y llena un vaso de agua por 3 gotas. Sí. Así es que prométemelo. Yo creo que la diferencia entre la manera que yo veo mi cumpleaños hoy en comparación a que cuando yo tenía la edad de mi hermana, era que obviamente a esa edad uno dice, oh my God, quiero este regalo, quiero esto, no sé qué, estoy cumpliendo años, estoy más grande, ya casi un teenager, o sea, todas esas cosas, ¿sí sabes? Pero ahora, hoy día, uno piensa... El novio. Uno piensa que, bueno, uno está más bendecida, ¿tú sabes? No nos han visto juntos mucho tiempo. Hello. Pero hello, somebody, say happy birthday mood. Pero bueno, mucha gente ya la está llamando. Les quería compartir con ustedes estos minutitos. Mi hija se me convirtió en una mujer, ya tiene 21 años. Yo estoy muy agradecida con Dios y bueno, con la vida por haberla mandado a mí. El día que la mandó, la noche que Bárbara llegó a mi vida, siempre la voy a recordar porque ese día Dios había dispuesto que Carolina Sandoval se convirtiera en mujer. Yo me convertí en mujer cuando Bárbara llegó a mi vientre y
creo que es el amor más grande del mundo, la maternidad, los hijos. Yo tengo 2 y a mis 2 hijas le podría dar mi vida, bueno, completa si la necesitaran. Soy una mujer afortunada y bendecida de tenerlas. Y como siempre les digo, todos los roles que Dios nos pone en nuestra vida es porque tenemos una misión. A mí me tocó criarla, enseñarla y protegerla. Ya la tengo hecha una mujer con sus pensamientos, con sus ideales. Y lo único que siempre le digo, lo que sea que vayas a hacer en tu vida, sé lo que quieras, pero siempre sea una buena persona. Eso es lo único que yo quiero para ella y para mi Amalia Victoria. En este caso, estamos celebrando los 21 de Bárbara y, bueno, nada, y está hablando con el novio. Después que los hijos crecen, uno tiene que compartirlos. Y en los días especiales, uno tiene que dividir el tiempo porque ya no son de uno completamente. Ellos abren sus alas, vuelan, y eso me ha tocado aprenderlo. El síndrome del nido vacío, cuando se fue a la universidad, regresó, y ahora que tiene su vida, sus espacios, sus rutinas, a mí me ha costado mucho. Pero he aprendido a respetar sus espacios siguiendo mis reglas, porque yo siempre voy a ser la misma. Yo soy y seré una mamá venezolana, una mamá con reglas. Me criaron con reglas, con mis reglas, y siempre le digo, siempre te voy a ver como mi niña chiquita. Y hoy que ella cumple, que celebra 21 años, yo celebro 21 años de haberme convertido en mamá. Los quiero mucho. Y bueno, gracias otra vez a mi bella Liz, que bueno, que me hizo esta torta tan bonita. Disfruten de la vida, abracen a sus hijos, complázcanlos, apapáchenlos. Siempre demuéstranles que ustedes están ahí para ellos, que no hay nada ni nadie que los pueda separar, porque el amor de una madre, el amor de un padre, eso no tiene definición. Y el amor todo lo cuida, todo lo cura. Y el amor de una madre, ay Dios mío, el amor de una madre. Pero bueno, ya, me voy, me fui. Y no me importa, cántenle cumpleaños, felicítala, que le encanta que la feliciten. Te quiero mucho. Gracias por querer a mi hija Barbarita, que siempre será mi Barbarita.